tu claridad mental, tu estado de ánimo, todo tiene que ver y empieza en la nutrición. Entonces quería darle un giro a lo que yo me dedicaba, pero en ese tiempo yo dejé de atender y yo decía, estoy feliz sin ver a gente. No quiero ver a nadie, y ahí empieza el autosaboteo de cómo uno se autosabotea. Sin darme cuenta, yo estaba alejándome de mi propósito porque decía que no quería ver más gente, ni quería atender. Era algo impresionante. A mí me agendaban citas en línea, yo ni siquiera tenía que salir de mi casa y ya yo veía que tenía una persona a tal hora en la tarde, yo la ponía lo más tarde que yo podía. O sea, mira eso, lo más tarde que yo podía para atenderla. Y estaba súper feliz cuando atendía a la persona. O sea, súper, o sea, era mi pasión enseñarle a comer, a bajar de peso, wow, lo máximo. Pero hasta que yo llegaba a esa cita, era un dilema para mí. O sea, fatal, que qué pereza, que atenderlo. O sea, ya me dañaba todo el día pensando que a las 4 de la tarde iba a tener nutrición. Pero cuando yo estaba ahí estaba feliz. Soy única, nos pasa porque nos estamos autosaboteando. Pero yo en ese momento yo no sabía eso y yo dije, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto, yo lo tengo todo, gracias a Dios, yo qué. Esto es un hobby para mí. La verdad es que chao. Yo necesito mi día libre. O sea, yo me sentía presa si yo iba a atender a alguien. O sea, en mi creencia había algo que me hacía sentir que si yo tenía que atender a alguien era porque me estaba quitando mi libertad. Eso era lo que yo sentía, que me quitaba mi libertad para hacer lo que fuera, aunque no estuviera haciendo nada, porque realmente yo no estaba haciendo nada en todo el día de mi vida, ¿ok? Pero era algo mental. Luego de ese tiempo, que me quedé sin hacer nada y sin atender gente, llegó de la nada, no de la nada, pues Dios, porque Dios es maravilloso, Dios me envía a un curso de esa energía. Yo había empezado ya a estudiar a Joe Dispenza. En ese tiempo no sé cómo ni por qué, o sea, me empezó a llegar información de la medicina cuántica, de la física cuántica, de la mente, de todo lo que tú crees, lo creas. Y me empecé a involucrar demasiado. Gracias a Dios yo he sido una persona que soy autodidacta, o sea, yo misma aprendo todo, yo misma lo llevo a mi vida real y por eso hoy en día soy mentora, porque yo he vivido todas las etapas, no es solamente un estudio, sino que yo he pasado por ese mismo proceso del que yo enseño. Todo lo he pasado paso por paso. Ha sido una experiencia de crecimiento desde el día uno. He aprendido muchísimo de la física cuántica de Joe Dispenza. La verdad que ha sido uno de mis grandes mentores en este gran cambio cuántico, porque yo realmente he tenido un cambio cuántico en 2 años, tanto en lo personal como en lo material, como en lo emocional. Toda mi vida ha dado un giro completamente gracias a todo esto que empecé. Una vez que decidí alejarme de la nutrición y enfocarme ya en mí como ser. O sea, yo empecé a trabajarme a mí internamente. ¿Qué me hizo trabajarme a mí? Una vez yo decía, ok, yo en redes sociales estoy muy feliz y contenta. Y aparezco, ay sí, soy lo máximo. Pero cuando me volteaba a mi vida real, yo le gritaba a mis hijos, yo era súper impaciente, no los atendía, o sea, tenía mucha rabia interna y no entendía por qué, si todo lo tenía, o sea. Entonces empecé a trabajarme en mí. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí que está causando que yo tenga, o sea, que sea una hipócrita? Porque realmente era una hipocresía. Porque en las redes aparezco súper contenta y sí, soy súper chévere y todo lo máximo, pero por otro lado, en mi vida personal era una miércoles de persona. O sea, y yo no quería ser más esa persona. O sea, ya yo no quería ser esa persona. Y empecé a trabajar en mí para dejar de ser esa persona y convertirme en un nuevo ser, que eso es Joe Dispenza, deja de ser tú. He vuelto a nacer, he renacido una y otra vez. O sea, impresionante. Ahí volvió a nacer la Sharon Amoyal que soy hoy en día. Trabajándome, me alejé de todo durante un año y me dediqué a trabajar en mí. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo atraigo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué no puedo atender las personas si eso es lo que yo amo? O sea, si tanto yo amo hacerlo, ¿por qué no las quiero ni ver y me dañan el día completamente? Entonces, eso se me prendió un foco. Porque si yo tengo también la vida perfecta, por otro lado, tengo una rabia interna, como si alguien me estuviera atacando, si mi esposo me está atacando o mis hijos, y yo le respondo como con rabia, como si alguien me estuviera haciendo algo cuando nadie me está haciendo nada. Entonces empecé a ver que era algo que yo traía inconscientemente, que me estaba autosaboteando y que yo misma tenía creencias de mi infancia, de mi niñez en el colegio, de cosas que suceden
que no te das cuenta sino hasta que uno empieza a trabajarse a uno mismo. Lógicamente que gracias a Dios yo tengo la capacidad de poderme trabajar sola, pero normalmente uno necesita una guía para poder ver lo que uno no puede ver. En ese camino conseguí una amiga que estaba muy metida en la física cuántica, que no se dedica a esto tampoco, pero me empezó a ayudar a ver lo que yo no podía ver, porque llegaba un momento en que yo no podía ver más allá. Y ella me ayudó a poder ver cosas que no podía ver. Y en ese momento también me llegó el curso de esa energía, que esa energía era poder sanar con tus manos. Y como yo siempre he tenido algo dentro de mí que me dice que yo puedo sanar con mis manos, o sea, como que es algo de otra vida, no sé, yo siento que yo en otra vida pude haber sido, pero sí una doctora naturista de la época de antes que podía sanar con menjurjes y con sus manos. Entonces, el que me haya llegado ese mensaje a mí me encantó. Hice el curso aquí presencial y me gradué como sanergista para poder trabajar el cuerpo como un todo, pero con tus manos, la parte energética que no se ve, pero está ahí. Y estudiando esa física cuántica, que es la sanergía, empecé a entender que tenemos centros energéticos, que tienen que estar todos balanceados, que si uno no está bien balanceado, atraemos enfermedades y atraemos tragedias y atraemos dolores. Entonces, eso me ayudó a mí a comprender un poco más. Mira esto tan interesante. Cuando yo pude entender que la física cuántica existe, pude entender conceptos del judaísmo que me habían enseñado toda mi vida, pero que yo no hacía caso. Porque, ay, que lo está diciendo un rabino, que lo está diciendo eso. Yo soy muy científica. O sea, yo soy, o sea, por eso me dedico a lo que me dedico. O sea, yo necesito pruebas y necesito estudios y necesito saber y ver y entender que lo que yo estoy diciendo o alguien me está diciendo es real. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que Dios me lleva a conocer la física cuántica, todo hizo un clic entre mi religión, entre lo que me han enseñado los sabios de mi religión, con lo que dice la ciencia, que está comprobado por Joe Dispenza. Entonces yo dije, wow, esto es maravilloso. Esto es Dios en acción. O sea, es física cuántica, es la ciencia con Dios unidos en uno solo. O sea, no existe uno separado sin el otro. Simplemente que las personas dan otro nombre, pero realmente es Dios. O sea, es la creación del mundo de Dios, cómo Él maneja las energías y cómo maneja todo. Entonces esto fue para mí un despertar. Yo dije, wow, lo máximo, porque ahora puedo entender lo que me enseñan, ahora ya lo voy a hacer con ganas porque realmente tiene toda la lógica del mundo, todas las prohibiciones, porque en el judaísmo hay muchas prohibiciones. O sea, somos una religión hermosísima, pero Dios nos ha hecho muy limitante, hay muchas limitaciones y muchas prohibiciones. Entonces, claro, uno muchas veces no entiende que esas limitaciones son para nuestro bien, porque son difíciles de cumplir. Por ejemplo, no hables mal del prójimo. Uno dice que ya, que hablo mal del prójimo, ¿qué importa? No me va a estar escuchando. Pero resulta que en la física cuántica, tu palabra tiene poder y todo lo que tú hables del prójimo se te va a regresar a ti. Entonces es muy lógico que Dios te está protegiendo, pero no hay quien te explique cada detalle del por qué Dios manda a hacer las cosas que Él envía a hacer. Pero hay algo mucho más profundo que cuando tú entiendes que la energía y todo lo que tú haces se te regresa, porque la vida es un espejo, que es otra ley de la física cuántica, entonces ya tú vas a cuidar muy bien lo que saca de tu boca. Y si vas a hablar mal de alguien o lo que sea, sabes, primero que eso es un espejo, es un reflejo de lo que yo soy, o sea, lo que yo estoy criticando del otro habla más de mí que de la otra persona. Entonces, todo esto se unió y yo dije, wow, o sea, yo estoy frente a algo maravilloso que el mundo tiene que conocer porque lastimosamente, pues en mi religión nos enseñan a todos a seguir así, sin poder ver así ni sin explicaciones, porque nosotros cuando estuvimos nosotros no, nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, cuando Dios entregó la Biblia, el pueblo judío dijo, haremos y después escucharemos. O sea, nosotros somos un pueblo que sigue las reglas, no importa el por qué. Lo hacemos porque Él lo dijo y punto. Entonces, ya para las personas que son un poco más abiertas y que están listas para ver realmente un poco más allá, esto es una bomba, porque a mí me pareció, fue otro despertar que tuve, donde yo pude pues experimentar mejor y con más razón lo que estoy haciendo, porque está
avalado por Dios, que es lo que nos ha enseñado toda la vida. Entonces, otro punto clave en mi vida fue cuando la física cuántica llegó para quedarse y cambió totalmente mi vida. O sea, volví a nacer nuevamente porque con ella pude darme cuenta de que todo lo que yo había aprendido de la gente sabia de mi religión, todo lo que nos han enseñado de niños, que antes no tenía un porqué, ahora, como científica que soy, podía entender de dónde venía todo lo que Dios había puesto para nosotros, siempre para lo mejor para nosotros. Entonces fue maravilloso poder conocer estas leyes de la física cuántica y poderlas llevar al mundo con un método que ayude a sanar a las personas sin necesidad de medicamentos, que todavía no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar a la historia de cómo llegué ahí. Porque realmente yo no quería atender más a nadie y no quería hacer nada. Pero en el momento en que yo empecé a conocerme a mí misma y a hacerme unas terapias especiales, porque claro que me hice unas terapias alternativas, lógicamente, para trabajar mi mente inconsciente, logré ver lo que no podía ver. Y aquí te voy a contar algo súper interesante.